Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Hoy seguimos con esta serie de vídeos de la reforma del salón y en este caso nos vamos a centrar en el alisado y el acabado de las paredes. Así que vamos al lío. Como decía, en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en las paredes, en quitar el gotele de las paredes y en darle el acabado final. Asimismo, haremos un truquillo muy interesante de ocultación tanto de cableados como de aparatos eléctricos que os puede resultar muy interesantes, así que muy atentos. Aunque ya tenemos un vídeo en el canal en el cual hablamos en detalle del alisado de las paredes, que os dejaré por aquí arriba, en este caso utilizaremos unos materiales algo distintos y os hablaré de los pros y los contras de los que utilizaremos aquí y de los que ya vimos en el anterior. El gotelé y la pintura en nuestras paredes es pintura plástica, por lo cual utilizaremos una masilla cubre gotelé para alisar nuestras paredes. Lo primero que vamos a hacer va a ser lijar todas las paredes, en este caso con una lijadora de jirafa, una lijadora de pared con una lija de grano 40. Concretamente vamos a utilizar la lijadora de la marca Power Plus, la Drywall Sander de 710 vatios. Como siempre dejaré en la descripción del vídeo enlaces a todas las herramientas y materiales que utilicemos durante el vídeo. Es muy importante cuando utilicemos este tipo de lijadoras, además de utilizar por supuesto una mascarilla, ya que se levanta mucho polvo, utilizarla con una aspiradora preparada para este tipo de trabajos. Si ya utilizándolo con una aspiradora se levanta polvo, imaginaros si no la utilizamos. Bueno, pues ya hemos cubierto todo lo que es el perímetro del salón que vamos a enmasillar. Vamos a utilizar esta escalera convertible que tiene esta forma de andamio para la parte de arriba. Toda esta parte que hicieron nueva, dieron yeso en la parte, pues todo esto que estáis viendo distinto es yeso, así cuando demos la masilla, pues por esas juntas, por la parte de unión, lo enrasaremos con el propio yeso y luego ya cuando hagamos el lijado de la masilla, pues lijaremos también todo el yeso para que nos quede exactamente igual. A diferencia del otro vídeo donde explico todo el proceso del alisado del gotelé, donde utilizamos estos botes ya de masilla hecha de la marca Tupret, en este caso vamos a utilizar estos sacos de polvo de la marca Bezier, que pues en vez de estar preparado pues tenemos que hacer nosotros la mezcla. Como podemos ver, este nos da un espesor máximo que podemos cubrir de 5 milímetros. El tiempo de secado son 8 horas por milímetro, tenerlo muy en cuenta, que no son 8 horas, sino 8 horas por milímetro. Y el consumo es algo menos de 1 kilo por metro cuadrado y por milímetro. Con lo cual, estos son sacos de 15 kilos, como vemos aquí, y tenemos que calcularlo. Pues si, por ejemplo, vamos a rellenar 2 milímetros, 3 milímetros aproximadamente, que es lo que haremos en el caso de nuestro gotelé, pues tenemos que contar, pues eso, 3 milímetros por metro cuadrado y por 0,95 para calcular cuántos sacos necesitamos. Y luego la mezcla pues es aproximadamente medio litro de agua, algo menos, por kilo de producto, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta porque dependiendo de la marca pues puede ser una proporción u otra. Bueno, ya tengo todo listo para hacer la mezcla. Utilizaré la mitad del saco, que son 7 kilos y medio aproximadamente, porque no lo voy a pesar, lo haré un poco a ojo, pero más o menos. Y luego tengo este vaso medidor, que este sí que me marca
los 4,5 litros que necesito por cada kilo del saco. Así que nada, echaré 7 vasos hasta aquí y luego uno pues a 2,25 aproximadamente. Pero bueno, lo iré haciendo, como digo, un poquito a ojo, dependiendo cómo vaya saliendo la mezcla, hasta que consiga la consistencia que quiero, que es que cuando se quede en vertical no se caiga, porque lo voy a dar en la pared y lo que no quiero es que se caiga. Para hacer la mezcla de la masilla vamos a necesitar o bien una mezcladora, que podemos alquilar en caso de que no la tengamos, o bien un taladro con una varilla mezcladora, pero este taladro necesitamos que sea potente. Primero porque si no nos lo vamos a alargar y segundo porque si no vamos a tardar muchísimo en hacer una mezcla homogénea. En cuanto a la mezcla, es mejor pecar de un poquito menos de agua e irla añadiendo hasta conseguir el espesor deseado. Esta es la consistencia que tenemos que conseguir, ¿vale? Aquí se cae un poco, pero vamos, esta es la consistencia. Se cae porque es mucha cantidad, ¿bien? Pero más o menos esta, ¿bien? ¿Ves ahí? Se mantiene perfectamente. Y nada, como vimos en el vídeo del gotelé, vamos a utilizar esta espátula con las puntas curvadas, ¿bien? Para alisar esta paleta de apoyo. Y lo que sí que vamos a hacer diferente es que el rodillo que vamos a utilizar es uno como este, que es un rodillo especial para masilla, así que ya os diré luego si va mejor o peor que el que utilizamos en el otro vídeo. Se supone que mejor porque es especial para masilla. Vamos a ello. En este punto quiero analizar los pros y los contras de utilizar la masilla preparada o utilizar masilla en polvo. Con la masilla en polvo tenemos la contra de que tenemos que hacer la mezcla. Nos lleva mucho tiempo, pero tenemos que parar el trabajo, hacer la mezcla, dejarla preparada y continuar. Mientras que con la masilla ya preparada simplemente abrimos un bote y continuamos. Otra ventaja de la masilla preparada es que no tenemos que añadir agua ni nada, viene con la consistencia adecuada. La masilla en polvo, si nos pasamos de agua, nos va a quedar muy líquida y si nos quedamos cortos, nos va a quedar muy espesa. La ventaja principal de la masilla en polvo es la parte económica. Estamos hablando de que posiblemente sea la mitad de precio la masilla en polvo con respecto a la masilla preparada. Por lo tanto, yo creo que cuando vamos a hacer pequeñas superficies, la masilla preparada 100% os la recomiendo, aunque sea un poquito más cara, merece la pena. En cambio, cuando vamos a hacer grandes superficies, ya lo dejo a vuestro criterio. Si prima más la rapidez y la comodidad de aplicar la masilla, nos iríamos a la masilla preparada, pero si nos queremos ahorrar un dinero en ocasiones importante, nos iríamos a la masilla en polvo. Con respecto al rodillo que hemos utilizado en este vídeo, también tiene sus pros y sus contras. Por una parte sí que es cierto que recoge más masilla, podemos aplicar más masilla, más trozo de pared de una sola recogida, por así decirlo. Pero por otro lado también es cierto que no sé si por la calidad del rodillo o por qué, pero esos pelitos que tiene el rodillo se iban cayendo y se iban quedando en la pared, con lo cual al ir alisando la pared tenía que recoger los pelitos, quitarlos y demás. Entonces bueno, pues es un inconveniente que tenéis que tener en cuenta si queréis utilizar este tipo de rodillos. Otro dato importante que sí que me gustaría compartir es con respecto a la época en la cual hacemos esta aplicación del alisado de paredes.
El alisado que hice de la habitación del otro vídeo lo hice en verano, mientras que en este caso estamos en invierno. Esto es importante por los tiempos de secado. Mientras que el alisado que hice en verano en menos de 24 horas ya estaba preparado para lijar y dar la segunda mano, en este caso he tenido que esperar en algunas partes, en algunas paredes que eran más frías, hasta 48 horas. Así que tenedlo en cuenta. En este caso utilizaremos una lija de grano 120. Cuando vayamos a lijar la masilla tenemos que tener en cuenta que nuestra lijadora tiene que estar en potencia bastante baja, porque no queremos comer demasiada masilla, sino simplemente alisarla. Cuando lijemos la masilla se levantará mucho más polvo que la primera pasada que hicimos para quitar las crestas del gotelé. Así que muy importante, como decía al principio, utilizarla con una aspiradora. Tener en cuenta que el polvillo que lijamos de esta masilla es muy fino, con lo cual cada poco tiempo tendremos que abrir nuestra aspiradora y limpiar bien el filtro, porque si no se va a tapar todo, se va a saturar y vamos a quemar nuestra aspiradora. En mi caso, para limpiar el filtro, primero lo sacudo bien y luego utilizo un compresor que tengo para soplarlo y quitar todo el polvillo residual. En caso de que no tengáis compresor, pues con un cepillito le vamos dando bien por todos los lados. Cuando hayamos terminado el lijado, limpiaremos bien con un cepillito todas las paredes y esperaremos a que el polvo se asiente para pasar a la segunda mano de masilla. Cuando quede poca masilla en el cubo, veremos que con el rodillo nos va a costar mucho rebañarlo. En este caso lo que podemos hacer es recoger ese restante de masilla con la espátula y aplicarlo directamente en la pared. Os recomiendo que esto lo hagamos desde las esquinas, sobre todo desde la parte inferior, porque podemos aplicarlo de una forma mucho más sencilla que cuando está en medio. También podemos utilizar esta masilla para los remates de interruptores, enchufes y demás. Anteriormente comentamos que aquí venía, en esta parte de aquí, que es donde estaba antes el mueble de la televisión y demás, y que ahora va a ir al otro lado del salón. Por eso hicimos una roza y pasamos estos dos tubos corrugados. Y aquí venía lo que es la fibra óptica. Bien, aquí entraba la fibra óptica hasta el registro. En el primer vídeo vimos que había varias opciones sobre dónde colocar el registro, la ONT y el router de internet. Pero en cualquiera de los casos iban a estar visibles y con los cables por medio y demás. Así que se me ocurrió una idea para ocultarlo todo. Y la solución final por la que hemos optado es esta. Esto es un cuadro empotrable de registros eléctricos. Bien, esto lo recortaremos todo para que nos quite toda esta parte que no nos interesa, y en su interior tenemos este hueco en el cual vamos a poner tanto el router como la ONT. Pondremos una regleta pequeña para conectar ambos y también incluiremos el registro directo de la fibra óptica de la calle. Esta caja vamos a colocarla aquí, vamos a quitar este registro y vamos a colocarla aquí. De aquí, de este enchufe, vamos a sacar las conexiones eléctricas que necesitaremos para adentro, y luego haremos una roza en esta parte de aquí para pasar un tubo corrugado y pasar el cable de fibra óptica que viene de la calle para poder meter dentro el registro, y ya pues meteremos tanto la ONT como el router, y de ahí sacaremos de nuevo aquí un cable de Ethernet, o dos mejor dicho, uno que irá a una roseta Ethernet aquí por si mañana queremos conectar un ordenador o cualquier cosa, y la otra irá por el tubo corrugado hasta el otro lado del salón donde está la televisión, o si queremos poner un ordenador pues podemos poner un switch para la televisión y tal, pero bueno, ya solamente tendremos ese pequeño switch y no tendremos todo esto por medio.
También pasaremos por ahí, ya que nos viene por aquí el tubo de la antena, pasaremos por dentro la antena y haremos dentro de esta caja la conexión del cable que ya tenemos a el cable que llevaremos también hacia el otro lado del salón para conectar la antena a la televisión. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser quitar nuestro registro de la pared. Todo esto de la fibra óptica es un poco delicado, ¿vale? Y como digo, tenéis que tener cuidado con los cables porque son bastante delicaditos y si los doblamos mucho o lo que sea, nos lo podemos cargar y pues tendría que venir un técnico para repararlo y demás. O sea que todo esto que hagamos, con mucho cuidado siempre. He metido el registro en una bolsa hermética y lo he sellado bien con cinta de carrocero para que no se meta nada de polvo. Como digo, la fibra óptica es muy delicada y las conexiones y demás, como se les meta algo de polvo, nos las cargamos. Así que bien tapado todo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra caja de conexiones en su lugar, más o menos donde iría. Ahí mismo. Y vamos a ponerle un nivel arriba para colocarla bien a nivel. Ahí está, perfecto. Y ahora con un lápiz vamos a ir marcando el contorno. Vale. Como veis, la caja la he colocado justo encima del enchufe y de las dos entradas, la antena que entra por aquí arriba. Y esta es la entrada del cable de fibra, ¿vale? Cuando vaya haciendo el agujero para esto, lo haré con la moladora, como hice la rozada del suelo, y lo iré haciendo muy poquito a poco. Vamos a hacer una primera incisión con la moladora y luego con el mazo de cincel iremos abriendo todo el agujero. Bueno, ya sabemos que aquí este es el cable de la corriente, va para arriba, y este es el cable de la antena, es decir, los dos van por aquí. Con lo cual, lo que vamos a hacer ahora para hacerlo más sencillo es coger con la radial y profundizar en todo el contorno. Ahora sí que sabemos que por ahí no entran más cables. Bueno, ya tenemos picado todo y hemos comprobado que entra bien ahí en su sitio. Ahí. Y queda enrasado perfectamente. Queda ahí bien enrasado. Así que nada, vamos a preparar el yeso, lo aplicamos y lo dejamos ya fijo. Bueno, ya lo que vamos a hacer va a ser preparar la puerta de nuestra caja de registros. Como digo, es una caja de registros que nosotros vamos a utilizar para guardar nuestro router y demás. Entonces, pues esta parte de aquí la tenemos que quitar porque no nos sirve para la función que queremos. Para ello, pues vamos a darle la vuelta y cortaremos todo lo que es este marco para dejar el hueco libre. Lo vamos a hacer con nuestra Dremel 4000, ¿vale? Vamos a utilizar un disco de diamante, no es para nada necesario, con un disco normal es suficiente, pero bueno, es el que tengo puesto y el que voy a utilizar ahora. Así que vamos a ello. Protección siempre con gafas y mascarilla porque levanta algo de polvo.
Y ahora que tenemos la caja de conexiones montada, ya podemos meter todos los aparatos. De momento los he colocado un poquito de cualquier forma, ya los colocaremos. Y ahora nos toca hacer el lijado de la segunda mano de masilla. En este caso utilizaremos una lija de 240-320. Recordar el ir limpiando el filtro de la aspiradora cada poco tiempo. Bueno, pues ya tenemos todo el salón alisado, tanto por ahí como por allí. Y ahora ya nos queda dar el acabado a nuestras paredes. Primero daremos una imprimación universal de Luxen y terminaremos con una pintura blanca de Titan Lux, que ya hemos utilizado anteriormente. Es una pintura plástica, es lavable totalmente, es una maravilla. Comenzaremos por todas las esquinas con una brocha de recorte y luego ya con un rodillo o pinceles iremos completando todas las paredes. En este punto, muy a mi pesar, tengo que hacer una pequeña parada por un problema que me encontré con la parte de la obra que me hicieron la empresa externa. Cuando empecé a aplicar la imprimación, la primera capa de imprimación, con el rodillo vi que había zonas de la pared que se caían. Literalmente, cuando pasaba el rodillo se levantaba el trozo de la pared y se quedaba pegado en el rodillo. Intenté ir con cuidado por si acaso y avanzando poquito a poco, pero como digo, se iban cayendo los trozos de pared y era imposible. Hablé con esta empresa y me dijeron que pues sí que la imprimación era demasiado fuerte, lo cual no tiene sentido porque era una imprimación universal que estaba pensada para yeso, que era la terminación que ellos habían dado, que si cuando había lijado las paredes le había dado con una lija muy gorda o tal, se desentendieron un poquito, no del todo, porque sí que es cierto que luego me dijeron, oye, pues voy a tu casa y le doy a esa pared un poco de Aquaplast y demás, pero como ya estaba metido en esto y me corría un poco de prisa, dije, bueno, ya más adelante le daré yo a estas paredes con Aquaplast para dejarlo bonito, porque sí que es cierto que la terminación, como podéis ver en estas imágenes, ha quedado bastante mal, pero quería avanzar y no quería esperar a que tuviesen que venir y aplicarlo. Así que lo que hice fue, en vez de dar esta imprimación, utilicé la pintura de Titan Lux reducida un 20-30% con agua, es decir, como si fuese una imprimación. En este caso, aunque en algunas zonas siguió quitándose trocitos de pared, sí que es cierto que mejoró la cosa y pude terminarlo. En el resto de paredes donde estaba la masilla, obviamente con la imprimación le pude dar y no tuve ningún problema. Y una vez que esta primera mano de imprimación secó del todo, hice una lijada muy suave simplemente para quitar esa rugosidad y pasé a darle la pintura. Y una vez seca la pared ya tenemos todas totalmente lisas y con un aspecto mucho más moderno. Y ahora ya procederemos a volver a montar el radiador. Bueno, y hasta aquí este segundo vídeo de la reforma del salón. En el próximo vídeo pasaremos a la parte eléctrica de la instalación. Y nada, espero como siempre que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejadme un like abajo, comentar, compartir con todo el que queráis, suscribiros a mi canal si no lo estáis ya y darle a la campanita para que os avise. Y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.